¿Cómo puede ser que de Judá, el hombre que traicionó a su hermano, que mintió a su padre y que se acostó con su propia nuera, haya nacido la línea del Mesías? ¿De verdad Dios había escogido al más manchado para traer al más puro? Judá no parecía el candidato ideal. Su historia era una mezcla de vergüenza, engaño y redención, una de esas que muchos preferirían borrar de la genealogía de Jesús. Y sin embargo, Dios la dejó escrita, como si dijera: no escondo el error, lo transformo. Judá fue quien propuso vender a José. Fue quien cayó mientras su padre lloraba, creyendo que su hijo estaba muerto. Fue quien engañó a su nuera y luego cayó tan bajo que buscó consuelo en los mismos brazos que lo avergonzarían. Y aún así, de su linaje nacería el Salvador del mundo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no eligió a José, el justo, el íntegro, el obediente? ¿Por qué el plan de Dios pasó por el hombre más contradictorio de toda la familia? Lo que se esconde en la historia de Judá no es solo el relato de un hijo de Jacob, es el retrato de cómo Dios puede construir propósito a partir del pecado y levantar linaje sobre la ruina. Porque si Judá, el traidor, se convirtió en símbolo de realeza y promesa, entonces tú también puedes ser transformado por la misma gracia. Esta historia no te va a dejar igual. Entre los 12 hijos de Jacob, Judá era el cuarto. No llevaba la corona del primogénito ni el favor de su padre. Rubén había perdido el derecho de la primogenitura por su pecado. Simeón y Leví habían manchado su nombre con la violencia de Siquem. José, en cambio, era el amado, el hijo de la vejez, el que caminaba con túnica de colores sueños que irritaban a todos. Y Judá era uno más, un hombre práctico, de mirada firme y corazón dividido entre la razón y la envidia. Los días en la casa de Jacob se habían vuelto insoportables. La presencia de José, con sus sueños de poder y sus palabras de profecía, era una espina en el orgullo de sus hermanos. Un día, José fue enviado a buscar a sus hermanos en los campos de Dotán. Ellos lo vieron venir desde lejos, y antes de que llegara, la ira habló primero. «Ahí viene el soñador», dijeron. «Matémoslo y echemos su cuerpo a una cisterna. Diremos que lo devoró una fiera». Génesis 37, 18 a 20. El plan era frío, y las manos ya buscaban piedras, pero Rubén, el mayor, intentó detenerlos. «No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna del desierto, pero no lo toquéis». Génesis 37, 22. José llegó confiado, y su mundo se quebró. Le arrancaron la túnica que brillaba al sol, y lo arrojaron a una cisterna vacía. Mientras José gritaba desde el fondo, los demás se sentaron a comer pan, como si el hambre fuera más fuerte que la conciencia. Fue entonces cuando Judá habló. Su voz, serena y calculada, cortó el silencio. «¿Qué ganamos con matarlo? Vendámoslo a los ismaelitas». Génesis 37, 26 a 27. Sus palabras parecieron razonables. Salvaron a José de la muerte, pero lo vendieron a la esclavitud. Los mercaderes pasaron, y el muchacho fue vendido por 20 piezas de plata. Judá observó mientras el joven desaparecía tras la nube de polvo del desierto. Cuando regresaron ante su padre, guardó silencio. Dejó que Jacob abrazara la túnica manchada con sangre de cabra, creyendo que su hijo había muerto. El llanto del anciano llenó la casa, pero Judá no habló. La semilla de la culpa había sido plantada, silenciosa, profunda. El hombre que había vendido a su hermano se convirtió en el portador de una deuda que no podía pagar. Y mientras el dolor de Jacob llenaba los días, Dios ya observaba, preparando el plan que transformaría la traición en linaje. Después de la venta de José, Judá se apartó de sus hermanos. No soportaba mirar a su padre ni escuchar su llanto. El peso de la culpa se hizo insoportable, así que se fue al valle de Adulam, buscando comenzar de nuevo. Allí conoció a una mujer cananea, hija de un hombre llamado Súa, y se casó con ella. Intentó reconstruir su vida, pero el corazón del hombre no huye de lo que no ha enfrentado. Judá tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Cuando su primogénito, creció, le buscó esposa, una mujer llamada Tamar. Pero la Escritura dice que era malo ante los ojos del Señor, y Dios lo hizo morir.
Siguiendo la costumbre, Judá ordenó a su segundo hijo, Onán, que se uniera a Tamar para dar descendencia a su hermano. Pero Onán, sabiendo que el hijo no sería contado como suyo, derramaba su semilla en tierra cada vez que se unía a ella. Aquel acto de egoísmo también desagradó a Dios, y Onán murió. Con miedo a perder a su tercer hijo, Judá prometió a Tamar que esperara hasta que Sela creciera, pero nunca cumplió su palabra. Tamar fue enviada a la casa de su padre, viuda, abandonada, olvidada. Pasaron los años. La esposa de Judá murió, y Tamar comprendió que había sido engañada. Entonces ideó algo que cambiaría la historia. Se cubrió el rostro con un velo y se sentó junto al camino de Timnat, donde Judá iba a esquilar sus ovejas. Él la vio y la tomó por una ramera. Le prometió un cabrito a cambio de estar con ella, pero ella pidió una prenda en garantía: tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Judá se los entregó, sin saber con quién estaba. Tiempo después Tamar resultó encinta. Cuando Judá lo supo, ordenó: sacadla y que sea quemada. Pero ella mandó decirle: del dueño de estas cosas estoy encinta. Y mostró el sello, el cordón y el bastón. Judá quedó mudo. Reconoció lo que había hecho y dijo: ella ha sido más justa que yo. Génesis 38:26. De aquella unión nacieron Pérez y Sera, y de Pérez vendría la línea de David, y siglos después, de Cristo. El escándalo que debía borrar su nombre se convirtió en el punto donde la gracia de Dios irrumpió en la historia. El hombre que había sembrado vergüenza, ahora llevaba en su sangre la promesa del Redentor. Pasaron los años, y el pecado de Judá se volvió silencio. José estaba lejos en Egipto, y Jacob vivía con el corazón roto. Judá intentó seguir adelante. Trabajó, crió a sus hijos, buscó olvidar. Pero el pasado siempre regresaba, como un eco en las noches. Cuando el hambre llegó a la tierra, la historia volvió a abrir la herida. Jacob envió a sus hijos a Egipto por alimento, y frente a ellos se alzó un gobernador que hablaba con autoridad. Ninguno lo reconoció, pero era José, el hermano que habían traicionado, el que había sobrevivido, el que ahora tenía poder sobre sus vidas. José los probó con astucia, retuvo a Simeón y exigió que llevaran a Benjamín, el menor, para volver a verlos. Jacob se resistió temiendo perder otro hijo. Entonces Judá dio un paso al frente. Ya no era el mismo hombre que había guardado silencio. Dijo: yo salgo fiador por el muchacho. Si no te lo vuelvo a traer, cargaré con la culpa para siempre. Génesis 43:9. En esas palabras se rompió el ciclo. El que un día había vendido a un hermano, ahora estaba dispuesto a entregarse por otro. El traidor se convertía en intercesor. Cuando regresaron a Egipto, la prueba final los esperaba. José escondió su copa en el saco de Benjamín y fingió acusarlo de robo. Los guardias lo atraparon y el corazón de Judá se quebró. Cayó de rodillas y suplicó: te ruego que me dejes quedar a mí como esclavo en lugar del muchacho, pues ¿cómo volveré a mi padre sin él? Génesis 44:33-34. Aquel instante selló su transformación. El mismo hombre que una vez entregó a un hermano por dinero, ahora ofrecía su vida por amor, y fue ahí, en ese gesto silencioso, donde Dios redimió su historia. El peso de su culpa se convirtió en semilla de misericordia. El linaje del Mesías no nacería del justo, sino del redimido. Judá no volvió a ser el mismo. Su voz, que antes fue instrumento de traición, ahora se volvió eco de gracia. El hombre que había callado ante el llanto de su padre, por fin había aprendido a amar. El silencio en la sala del palacio era tan pesado como el aire del desierto. Judá seguía de rodillas, con el polvo del camino pegado a su piel y la voz quebrada. Sus hermanos no se atrevían a respirar. El gobernador de Egipto los observaba, con mirada firme y corazón agitado. Y fue entonces cuando José ya no pudo contenerse. Mandó salir a todos sus sirvientes, y cuando la sala quedó vacía, su voz estalló en llanto. «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?»
Génesis 45:3. Los hermanos quedaron paralizados. El pasado regresó como un relámpago. Aquel muchacho que habían vendido era ahora el hombre más poderoso de Egipto. Pero José no buscaba venganza. Entre lágrimas, los abrazó uno a uno y dijo: «No se entristezcan por haberme vendido, porque Dios me envió delante de ustedes para preservarlos con vida». Génesis 45:5. Judá bajó la mirada. Cada palabra de su hermano era una flecha al corazón. Recordó la cisterna, la túnica, la culpa. Pero ya no era el mismo hombre. José lo perdonaba, y en ese perdón, Dios lo liberaba. Aquel día, la familia volvió a unirse. Las heridas abiertas por años de engaño comenzaron a cerrarse. José envió carros, provisiones y ropas nuevas para su padre. Los hermanos regresaron a Canaán con la noticia que nadie creería. Jacob estaba sentado cuando los vio llegar. Su rostro cansado se llenó de preguntas, y fue Judá quien se adelantó, con la voz entrecortada para decir: «Padre, José vive». Génesis 45:26, contextualizado. El corazón del anciano se detuvo un instante, pero cuando vio los carros y las riquezas enviadas desde Egipto, sus ojos se llenaron de lágrimas y su espíritu revivió. «Basta», dijo Jacob, «José mi hijo vive aún. Iré y lo veré antes que muera». Génesis 45:28. Y cuando emprendieron el viaje hacia Egipto, el relato dio testimonio del cambio. Y envió a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Génesis 46:28. El mismo hombre que un día condujo a su hermano hacia la esclavitud, ahora era el que guiaba a su padre hacia el reencuentro. Judá se había convertido en líder, en puente, en símbolo de una familia restaurada. El silencio que antes lo condenaba, ahora era testigo de redención. Y sobre su vida la promesa seguía creciendo, porque el Dios que transforma la culpa en propósito ya estaba preparando el rugido que vendría siglos después, el rugido del león de Judá. Después del reencuentro con José, Jacob sabía que sus días llegaban a su fin. El anciano patriarca llamó a sus 12 hijos, uno por uno, para bendecirlos antes de morir. Sus ojos estaban nublados, pero su espíritu veía más allá del tiempo. Cada palabra que salía de sus labios era profecía, no solo para hombres, sino para generaciones enteras. Cuando llegó el turno de Judá, el silencio cayó sobre la tienda. Aquel nombre que alguna vez había estado ligado a la traición y al escándalo, ahora resonaba distinto. Jacob extendió su mano temblorosa y dijo con voz firme: «A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa, hijo mío, subiste. Se encorvó, se echó como león, y como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Génesis 49, 8-10. Las palabras parecían fuego. El cetro, símbolo de realeza; el león, símbolo de fuerza y autoridad; y Silo, el prometido, aquel que habría de venir, Cristo mismo. Judá permaneció inmóvil, con el rostro inclinado. No entendía del todo el alcance de esas palabras, pero su corazón sabía que Dios había redimido su historia. El hombre que vendió por monedas ahora recibía una promesa de trono. El que fue causa de vergüenza ahora sería raíz de salvación. Jacob lo miró por última vez, y en su mirada había paz. Había visto cómo Dios transforma la vergüenza en propósito, cómo del pecado puede brotar la bendición. A partir de ese día, Judá ya no sería recordado por su caída, sino por la profecía que correría en su sangre. De su linaje nacerían reyes, poetas y profetas. De su casa surgiría David, el pastor que se convirtió en rey. Y siglos más tarde, un descendiente suyo caminaría por las calles de Galilea, sanando enfermos y levantando muertos. El rugido que Jacob pronunció en aquella tienda seguiría resonando hasta el día en que el león de la tribu de Judá venciera en la cruz
y abriera los sellos de la eternidad. La promesa ya estaba sellada. El hombre que nadie habría elegido era el elegido de Dios. Con los siglos, los descendientes de Judá crecieron y se multiplicaron. La tribu de Judá se estableció en la región sur de Israel, en las tierras fértiles que rodeaban a Belén y Hebrón. Y mientras otras tribus se disolvían o se apagaban con el tiempo, la de Judá permaneció firme. De ella surgirían líderes, profetas y reyes. Desde Judá, el hombre redimido, nació una línea marcada por la gracia. De su unión con Tamar vino Fares, y de Fares Esrón, y de Esrón Ram, y de Ram Aminadab. Siglos después, uno de sus descendientes sería Naasón, príncipe de la tribu de Judá, y de él nacería Salmón, quien se casó con una mujer inesperada, Rahab, la prostituta de Jericó, que creyó en el Dios de Israel. De aquel matrimonio nació Bus, un hombre justo, fuerte y lleno de misericordia. Y Bus se unió a otra extranjera, Ruth, la moabita, una mujer que había dejado su tierra por amor a un Dios que no era el suyo. Su historia fue otro eco de redención. Del dolor y la pérdida surgió el amor, y de su vientre nació Obed, padre de Isaí, el padre de David, el rey de Israel. El linaje seguía avanzando, guiado por la misma promesa que Jacob había pronunciado sobre Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Génesis 49:10. De David nacería Salomón, y tras generaciones de reyes, guerras y exilios, el árbol genealógico de Israel parecía marchito. La línea real había pasado por manos impuras, y sobre la casa de Jeconías, descendiente de Salomón, Dios había pronunciado juicio. Ninguno de su descendencia prosperará sentado sobre el trono de David. Jeremías 22:30. Parecía que la promesa se había roto, pero Dios nunca deja una historia inconclusa. La raíz seguía viva, oculta bajo siglos de polvo. Mientras la línea de Salomón se apagaba con la maldición, otra rama de la casa de David, la de su hijo Natán, permanecía pura. De esa rama nació una joven de corazón limpio llamada María, descendiente directa de David por Natán, de la tribu de Judá, sin sombra de maldición sobre su sangre. Y en el tiempo señalado, esa rama floreció. El Espíritu Santo descendió sobre María, y el Verbo se hizo carne en su vientre. Jesús nació, el verdadero heredero del trono de David. Por eso el ángel le dice a María: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Lucas 1:32-33. A través de José, su esposo, Jesús heredó el derecho legal de reinar, pues José descendía de Salomón y portaba el título de la realeza. Pero a través de María, Jesús heredó la sangre real de David, pues María descendía de Natán, hijo de David, sin la mancha de la maldición. Dios entretejió ambas líneas, la del juicio y la de la pureza, y de su encuentro nació la redención. Por eso Mateo abre su evangelio recordando que la historia del Mesías está llena de nombres redimidos. Judá engendró de Tamar a Fares, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Mateo 1:3-5. Cada uno de ellos cargó su propia sombra, pero todos fueron alcanzados por la misma luz. Y en María, la promesa llegó a su cumplimiento final. La genealogía manchada de Judá dio a luz al Redentor del mundo. Cada nombre en esa lista tiene una historia de quiebre y redención. Tamar, la despreciada; Rahab, la prostituta; Ruth, la extranjera; David, el pecador arrepentido; y al principio de todos ellos, Judá, el hombre que traicionó a su hermano, engañó a su nuera y fue restaurado por Dios. El linaje del Mesías no estaba hecho de perfectos, sino de personas redimidas. El sello de esa familia era el perdón. Y la promesa que comenzó con Judá culminó en Jesús, el Hijo que trajo salvación. Y en el último libro de la Escritura, cuando Juan lloraba porque nadie era digno de abrir los sellos del destino, un anciano le dijo: «No llores, he aquí,
El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Apocalipsis 5:5. El rugido que Jacob había profetizado milenios antes, ¿quién despertará al león?, resonó en la eternidad. El león había venido. El Mesías había cumplido la promesa. De la vergüenza nació la esperanza. Del traidor, la realeza. Y del hombre que no debía ser elegido, vino la salvación. Durante toda la historia, José pareció el elegido. El hijo obediente, el soñador, el que resistió la tentación, el que fue fiel hasta en la cárcel. Si alguien merecía que el Mesías viniera de su linaje, era él. Pero Dios no lo eligió. Eligió a Judá, el traidor, el mentiroso, el hombre que se acostó con su propia nuera. ¿Te das cuenta del mensaje? Dios no edificó la salvación sobre la perfección, sino sobre la gracia que transformó al imperfecto. Judá no fue escogido porque fuera bueno, sino porque fue redimido. Su historia nos enseña que el pasado no descalifica el propósito, que el error no cancela el llamado, y que lo que el mundo desprecia, Dios puede usar para manifestar su gloria. José fue el justo que salvó a su familia, pero Judá fue el redimido que le dio a esa familia un linaje eterno. Uno preservó la vida, el otro preservó la promesa. Así trabaja Dios. Elige a los que la gente descarta, levanta de las ruinas lo que otros dan por perdido y convierte el fracaso en cimiento del milagro. Por eso, cuando miras la genealogía de Jesús, no ves apellidos de reyes perfectos, ves nombres manchados por el dolor, la vergüenza y el pecado: Tamar, Rahab, Ruth, David y, al principio de todos, Judá. Cada uno nos recuerda que la redención no empezó en Belén, sino en el corazón de un hombre que cayó y fue restaurado. El plan de Dios siempre fue más grande que la reputación de los hombres. Mientras nosotros buscamos perfección, Él busca disposición. Mientras nosotros valoramos la pureza del camino, Él valora el corazón que decide regresar. Porque la historia de Judá no solo habla de su culpa, habla del Dios que convierte el error en propósito y el pasado en plataforma de promesa. Si Dios pudo transformar la historia del hombre que vendió a su hermano, también puede reescribir la tuya, porque la misma gracia que redimió a Judá sigue viva, esperando redimirte a ti. Y tal vez hoy necesites recordar eso, que tu historia no está arruinada, solo incompleta, que los errores que más te avergüenzan pueden ser el punto donde Dios empieza algo nuevo, que lo que hoy ves como un final, para Él puede ser el primer capítulo de tu redención. Él no busca perfección, busca corazones dispuestos, y cuando encuentra uno, hace historia eterna. Judá nos enseñó que no hay historia tan manchada que Dios no pueda volver sagrada, que incluso los errores más profundos pueden transformarse en cimientos de propósito, y que cuando parece que todo terminó, Dios apenas está comenzando a escribir. Hoy quiero que lo creas con todo tu corazón. Si Dios pudo tomar al hombre que vendió a su hermano y engañó a su nuera y convertirlo en el patriarca del linaje del Mesías, Él también puede hacer algo glorioso con tu vida. No importa cuánto hayas fallado, ni cuántas veces te hayas sentido indigno. La gracia que redimió a Judá sigue viva, esperando reescribir tu historia, restaurar tu propósito y recordarte que su promesa aún sigue en pie. Escribe en los comentarios: yo también creo que Dios puede reescribir mi historia. Que esta frase sea tu declaración de fe hoy. Y si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte este video para que más personas descubran el poder de un Dios que transforma. En este canal, cada historia, de hombres y mujeres de la Biblia, revela que el mismo Dios que los levantó, también puede levantarte a ti. Te invito a seguir explorando los demás videos del canal, donde cada historia nos muestra el amor y la misericordia de Dios. Porque aquí, en Revelaciones Bíblicas, cada video es una puerta a lo eterno, una historia que te recuerda que Dios aún escribe historias con personas como tú. Hasta la próxima, y que la paz y la luz de Dios te acompañen siempre.